multitud y le apretaban. Y no te empieza aquí a conectarse el otro personaje. Y había, dice ahí, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Imagínense en ese momento a Jairo, este líder espiritual. Va con Jesús, me imagino que le va comentando la situación física de la niña, y de repente la misma multitud como que empieza ya a apretujarse. Los 12 guaruras andaban en la baba, no estaban cuidando al maestro, y de repente la multitud absorbe a Jesús, deja por acá separado a Jairo, y entonces empieza Jesús a caminar, y los apóstoles, alguno que otro ahí medio no me lo toquen, tratando de hacer valla. Se vuelve aquello todo un caos inmediatamente. Y entonces esa mujer, y hemos hablado y hemos predicado muchos sermones acerca de esta mujer, pero esta mujer me imagino que también, igual que Jairo, se entera de la noticia y sale de su casa como puede, agarra fuerzas de la nada. Estaba anémica, estaba gravemente enferma, y era su única y su última esperanza, Dios. Impresionante. Y esta mujer se abre camino por como puede, y entonces dice la palabra de Dios que es tocado el Señor Jesús por esta mujer. Seguimos leyendo y dice: por cuanto oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Dos personajes, la mujer de flujo de sangre y Jairo, el papá de una niña gravemente enferma. Pero los dos marcan una diferencia impresionante, y es por eso que Dios conecta a estos dos personajes en la misma historia. El primero estaba creyendo en las promesas. El segundo estaba creyendo en Dios. Por eso la pregunta le hago a usted en esta tarde: ¿usted en quién cree? ¿En Dios o en sus promesas? Imagínense esta situación. Seguimos leyendo, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? ¿Quién me sacó la cartera? Lo bolsearon, le sacaron poder. Él lo sintió. Pero yo quiero que no se pierda la imagen en ese momento. ¿Dónde anda Jairo? Jairo ya anda entre la multitud tratando. A Jairo ya Jesús no lo estaba escuchando. Hubo una mujer que le quitó la atención de Jairo. Y esto a mí me deja una enseñanza. ¿Cuántos de nosotros hemos estado pasando por situaciones muy difíciles y nos acercamos a Dios y pensamos que Él está atendiendo otras cosas que aparentemente pudieran ser más importantes para Él? Y eso a veces a nosotros nos desanima. Y en esos momentos es cuando nosotros olvidamos la palabra. Y la palabra nos dice en Jeremías capítulo 29 versículo 11 que los pensamientos exquisitos de Dios para ti son pensamientos exquisitos de paz y no de mal.
Y en esos momentos se nos olvida. Imagínate cómo estaba Jairo ahí entre toda la multitud y veía que el tiempo estaba corriendo y su hija estaba muy grave. Jairo no hubiera ido a buscar a Jesús si él hubiera visto que verdaderamente había cualquier posibilidad humana para que su hija fuera sanada. Pero la diferencia entre Jairo y esta mujer, que no nos dice su nombre, es que Jairo estaba creyendo en las promesas de Dios. Y esta mujer estaba creyendo en Dios. Ella necesitaba tocar a Dios. Ella no necesitaba tocar las promesas de Dios, porque ella lo sabía. Esta mujer iba a la sinagoga. Y tal vez esta mujer, en un momento dado, Mashahaba, pensó que los pensamientos de Dios son pensamientos exquisitos, de paz y no de mal. Y yo quiero decirle a usted que por lo que usted esté pasando en este día, Dios está pensando exquisitamente. Dios no es apagafuegos. Dios no resuelve, no se levanta todos los días porque Él no duerme. Y si así lo hiciera, no se levanta todos los días diciendo: ahora a ver, ¿cuántas llamadas tengo de emergencia? A ver, ángeles, avísenme cuántos problemas tengo que resolver. No, todo está perfectamente bien planeado por Dios, aún por la situación por la que estás pasando en este momento. Es un plan de Dios, es un proyecto de parte de Dios, y todo se interconecta con lo que compartía yo hace 8 días. 4 hombres, 4 personajes que van a hacer impacto en Vida Nueva y en el mundo. Pero son personas que no le están creyendo a las promesas, le están creyendo a Dios. Esta mujer le creyó a Dios. Seguimos leyendo. Y entonces luego dice: pero él miraba, versículo 32, alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Le impresionó? ¿Le impresionó a Jesús observar, más bien sentir, porque no vio? Jesús le impresionó sentir que de entre en medio de tanta gente era una multitud. Yo no sé en ese entonces cuánto era una multitud, pero eran todos. Y todos esos, por sobre todos esos, solamente había una persona que estaba creyendo en Dios. Fíjense qué interesante. Por eso es que le llamó la atención a Jesús. Por eso Jesús se sintió como se sintió. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte más adelante, ni antes ni durante, nos dice que hubiera habido alguien que le haya robado el poder como lo hizo esta mujer. Solamente esta mujer fue capaz de jalar la atención de Dios porque estaba creyendo en Dios, no en lo que podía hacer por ella. ¿Se da usted cuenta? Esa es la gente que Dios está buscando. Gente que le cree a Dios, no que le crea solamente a sus promesas, sino por cuanto le cree a Él, es que le cree a sus promesas. Todos y cada uno de nosotros somos diferentes, y aún también nuestra fe es diferente. Y nuestra fe nos diferencia a usted y a mí solamente de 2 cosas. Porque aquí hay gente que le cree a Dios y hay gente que solamente le cree a sus promesas. Y cuando no se cumplen las promesas, entonces esas personas se desaniman. Fíjese, vamos a seguir leyendo para que lo vean. Y entonces nos dice el versículo 30 y ¿qué? 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, echó vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Esa parte a mí me impresiona. La he leído tantas veces, pero estos días le puse una atención diferente, lo vi de una manera diferente.